La gran victoria de los griegos sobre los persas convirtió a Esparta en la potencia más importante de Grecia. A pesar de sus dudas y negligencias en el planteamiento de la guerra, sus tropas habían luchado bien y valientemente. Atenas, después de sus grandes proezas de Maratón y Salamina, ocupaba el segundo lugar. Y sin embargo, en los siguientes 50 años Atenas lo significó casi todo en la vida griega, mientras que Esparta fue poco menos que nada. Desde la retirada de los persas en el 479 a.C., hasta el estallido de la guerra del Peloponeso en el 431 a.C., Atenas desarrolló una vitalidad fenomenal. Esta fue, en verdad, la época dorada ateniense, que no tuvo paralelo en la historia del hombre. La mayor fuerza y la inspiración de este desarrollo fue la forma democrática del gobierno de Atenas, primera verdadera democracia de la historia. Los atenienses se gobernaban a sí mismos en el más preciso y literal sentido de la palabra. El proceso, iniciado por Clístenes en 507 a.C., con reformas constitucionales, lo completó Efialtes en los años 462 y 461 a.C. Efialtes despojó a los aristócratas de todos sus poderes, excepto de ciertas funciones judiciales en materia de homicidio, y de ciertos deberes religiosos. Por este acto los nobles asesinaron a Efialtes, pero su democracia sobrevivió. Después, ningún cuerpo político estuvo por encima de la Asamblea Popular. Efialtes fue jefe del Partido Democrático después de la caída de Temístocles y levantó los ánimos contra el Areópago. La Asamblea ateniense permanecía abierta a todos los ciudadanos varones adultos, sin distinción de clases ni de ingresos. Se reunía 40 veces al año, usualmente en un lugar denominado el Bnice, anfiteatro natural situado en una de las colinas al oeste de la Acrópolis. En teoría, todo miembro de la asamblea podía hablar de cualquier tema, con tal de que pudiera disponer de un auditorio. Pero por razones prácticas había un orden del día oficial, preparado por un consejo de 500 hombres, integrado por la reunión de 50 representantes de cada una de las 10 tribus árticas. Se seleccionaban por suerte entre una lista de voluntarios, todos ellos ciudadanos de más de 30 años. El consejo, en manera alguna constituía un obstáculo para la asamblea. Al contrario, facilitaba sus deliberaciones. Los miembros del consejo estaban siempre pagados por sus servicios, que tenían un año de duración. Pasado algún tiempo de intervalo podían servir un segundo año, pero nunca podían hacerlo por más de 2. Dentro del propio consejo había un consejillo de 50 hombres, denominado el Pritáneo, que se reunía todos los días y en efecto era el que administraba el gobierno. La composición del Pritáneo cambiaba 10 veces al año, y su presencia, que constituía la jefatura ejecutiva de Atenas, era distinta cada día. Teóricamente, nadie permanecía en el poder el tiempo suficiente para poder atrincherarse. Pero en la realidad, esta oportunidad estaba abierta a una sola clase de hombres: los 10 generales del ejército elegidos directamente por la asamblea y que prestaban servicio por un año. Un general podía ser reelegido cualquier número de veces. Era inevitable que los generales desempeñaran un gran papel, a veces continuado, en asuntos no militares. A diferencia de las democracias o repúblicas representativas, en las que se elige a un hombre para que hable en nombre de un gran número de ellos, Atenas era una verdadera democracia. Cada uno de sus ciudadanos hablaba por sí mismo. Tal sistema de gobierno solo puede funcionar cuando la población es pequeña y posee una elevada formación cívica, y en Atenas se daban cita a ambas condiciones. Todo ciudadano ateniense tenía el derecho a participar en la vida pública de su ciudad, de lo que resultaba lógicamente que debía tener voz en su gobierno. Pero hay otra razón por la cual Atenas podía ser una verdadera democracia. Constituye una ironía que esta razón fuera precisamente la existencia de la esclavitud. Disponiendo de esclavos para llevar los asuntos domésticos, y el trabajo rutinario del comercio de la manufactura, los ciudadanos atenienses disponían de libertad para conceder su tiempo a los asuntos públicos. Podían no solo asistir y votar en la asamblea, sino incluso ocupar cargos públicos de tiempo en tiempo. Se ha estimado que la población esclava del Ática, hacia el 430 a.C., se elevaba a unos 115.000, dentro de una población total de 315.000. Un contratista de minas rico podía emplear hasta unos 1.000 esclavos, distribuidos en varias minas, y la mayor casa particular podía ocupar unos 20. Los esclavos atenienses eran hijos de otros esclavos, o habían sido adquiridos por piratería o comprados como cautivos hechos en la guerra. Muchos de ellos no eran de origen griego.
Desde luego, no tenían derechos políticos, pero su suerte no era peor, y a veces eran incluso mejor, que la de los esclavos de otras partes del mundo antiguo.